amiguitos, era la planta de donde sacaban esta cosita de aquí, que eso se llamaba el cacao. O sea, aún no me explican. ¿Ya? Y cualquier duda que tengan acerca de la explicación que les voy a dar, estoy para servirles, ¿ok? ¿Todos son ecuatorianos? Sí. ¿Sí? ¿De dónde? Sí. ¿De Quito todos? No, ¿No? De Guayaquil. Ya, chévere. A ver, vamos a iniciar. Lo que tenemos aquí es un ejemplar de Lobroma cacao. En otras palabras, es un arbolito de cacao, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ya está como que un poquito viejito por las hojas que están así como cafecitas. Sin embargo, es un ejemplo para mostrar que la época reproductiva de un árbol de cacao tarda más o menos, bueno, dura hasta 30 años, pero cuando ya envejece el árbol, tenemos que esperar alrededor de 5 años para que otra vez el árbol pueda surgir, ¿sí? La altura de este árbol llega a medir hasta 25 metros de altura, ¿ok? Y lo que sale, el fruto de la planta del cacao, es la mazorca o la maraca, que lo llaman, esto de aquí, ¿sí? Cuando se torna de un color parecido a los que están allá al frente en exhibición, quiere decir que ya está totalmente madura. ¿Han probado alguna vez? Sí, desde la pulpa. ¿Y qué les parece? ¿Qué es? ¿Agrio, dulce? Agridulce. Ya. Cuando es agrio, quiere decir que todavía no está maduro, porque es súper, pero súper dulce. Ajá. Entonces, bueno, los que he probado yo son súper dulces, entonces tiene que ver... Tiene que ver mucho cuando tenemos que ser muy visuales al momento de saber que sí está madura. Ajá. Entonces tiene que tener un color amarillo, anaranjadito, así, o moradito, así. Entonces así sabemos que la mazorca está madurita. Y alrededor de 30 a 35 semillas de cada una de las mazorcas salen dentro de ellas, ¿ya? Entonces ahí se extrae lo que es la pulpa y la pepita como tal sirve para hacer el chocolate siguiendo un estricto proceso. Ajá. Dentro de lo que respecta al origen, se dice que la planta creció en Mesoamérica, por ejemplo, en países de México, Guatemala y Honduras, ¿sí? Que es Mesoamérica. Ahora, estudios de una universidad de Estados Unidos, que es Calgary, esta universidad afirmó y tuvo estudios científicos de que la primera planta de cacao, la primera semillita que encontraron fue en la Alta Amazonía del Ecuador, que es la que está a la derecha, que es la provincia de Sucupíos. ¿Sí logran ver? Ajá. Entonces allí fue el primer vestigio. Claro que a México no hay que sacarlo del lado de aquí, dentro de la historia del cacao, porque es un país súper importante y ya les voy a mencionar por qué. Ahora, ese vestigio dejó una cultura que se denominó Mayo Chinchipe, que está caracterizada por este símbolo, ¿sí? ¿Y cómo dejaron ellos los vestigios? Pues dejaron estas dos figuras, ¿sí? Estas dos cerámicas. La primera, la de acá, es la concha spondylus y la otra es una cerámica que es como una botellita, ¿sí? Hacían aquí bebidas de cacao, solo machucaban el cacao, le ponían agua y allí tomaban. En cambio en la concha lo que hacían era colocar las pepitas de cacao, lo ponían en el río o en el mar y ya trasladaba a otro lado. Obviamente no tenía que tener larga distancia porque se perdía, sino era corta distancia, ajá, de un vecinito al otro, más o menos así. Ya, las pepas del cacao fueron tan importantes que se los consideraba como una moneda. Y un ejemplo clarísimo es como que 10 pepitas de cacao, perdón un ratito, ya, 10 pepitas de cacao, con esas pepas podías comprar un conejo, o con 100 pepas de cacao podías comprar un esclavo, pero siempre y cuando se encuentre en buenas condiciones, en buen estado, ¿ya? Entonces, desde aquí empezó el trueque, yo te doy cacao, tú dame un conejo, o yo te doy cacao, tú dame un esclavo. Entonces, desde aquí empezó el trueque y utilizarlo como moneda, porque antes no teníamos moneda, antes no sabíamos cómo pagar cosas para poder alimentarnos, ¿sí? A partir de este intercambio surgió algo súper importante. Ya no solamente era como que de vecinito a vecinito, sino era como que ya algo más grande, sino de región a región, de tierra a costa o viceversa, o a la Amazonía, ¿ya? Y luego hicieron también algo mucho más grande, que fue
un intercambio en los países sudamericanos como Venezuela, Perú y Brasil, incorporando también a México. Como les dije, México es uno de los principales productores de cacao. Que dentro de la historia que vamos a ver aquí es súper importante. Por ejemplo, el personaje del dios del cacao es mexicano y se llama Quetzalcóatl, y es el que se encuentra aquí en el dibujito, ¿ya? Otro personaje importante mexicano es el Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el que introdujo la primera bebida de cacao como tal a nivel mundial. Y bueno, Cristóbal Colón fue una de las primeras personas quien descubrió la planta de cacao, sí, pero él lo descubrió en México. Por eso existe la controversia de que si creció en México o si creció en Ecuador. Ahora, dentro de los vestigios que dejaron los indígenas ecuatorianos, se encontraron estos símbolos. ¿Saben cómo se llaman? ¿No? Se llaman jeroglíficos, ¿sí? Era una escritura que manejaban los indígenas. Entonces, cuando lo tradujeron a huacaca, pero estos jeroglíficos no se leen así, como nosotros leemos normalmente, sino se leen de derecha a izquierda. ¿Qué significa? Cacagua, que es una palabra súper similar al cacao, ¿sí? Entonces ya obviamente introduciendo el español aquí en el Ecuador, ya no podíamos decir cacagua, sino obviamente cacao. Hasta aquí con lo del origen, ¿ya? Hasta aquí con lo del origen y con lo que respecta a la historia, es que Ecuador se manejaba por actividades manufactureras, por ejemplo, el obraje, los telares. Entonces, la entidad que regulaba todas estas actividades era la Real Audiencia de Quito. Ahora, como todo lo que existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto y quizás no salga bien y se decae. Entonces lo mismo pasó con las actividades de obraje. Decayó toda esa actividad y lo que volvió a subir la economía del Ecuador fue el boom cacaotero, ¿sí? Como ya tenían un intercambio súper amplio en diferentes países, obviamente dijeron vamos a darle la oportunidad al cacao y surgió esto. Por ende se crearon diferentes haciendas con diferentes cultivos. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, como no todo lo que brilla es oro, vino las polillas y esos animalitos que hacen que se pudra la fruta. Entre ellas se denominaba la escoba de la bruja. Se metía en la mazorca de cacao y hacía que se pudra, o en la parte de las plantas que recién estaban creciendo, se morían y obviamente tenían que esperar 5 años para que otra vez vuelva a surgir. Entonces decayó totalmente la economía en el Ecuador. Sin embargo, después de los 5 años, dijeron que iban a volver a intentar otra vez. Y hubo un segundo boom cacaotero. ¿Pero qué hicieron aquí? Ya tenían las haciendas, pero por el miedo que tenían de tanta plaga, lo que hicieron fue rápidamente tostar las semillas. Y las semillas tostadas fueron exportadas a varios países de Europa. Y estas semillas tuvieron una alta demanda que ya fue consumida a un 800% a nivel mundial. Con el que Ecuador obviamente estaba con la economía por los cielos y hicieron varias obras. Entre las primeras obras está el ferrocarril de Chimbacalle, ¿sí? El tren de Chimbacalle, que queda en el sur de Quito, es uno de los iconos más importantes hasta ahora. ¿Sí? Tenemos el tren turístico y el tren crucero gracias al cacao. Gracias al cacao se creó esto. Como información general, tenemos los costales. Tenemos los costales de yute, ¿sí? Estos costales todavía los siguen utilizando las personas que recogen los frutos del cacao. Y lo que guardan aquí son las semillas tostadas o las semillas fermentadas hasta que vuelva a pasar a otro proceso. Por acá tenemos a un personaje súper reconocido, que es un personaje cacaotero, ¿sí? Utiliza unas botas de goma, el machete, la mochila y el sombrero. Obviamente ropa súper ligera por el clima cálido en el que se encuentra. Y el machete es una de las herramientas súper cómodas y fáciles de poder subir y cortar rápidamente el fruto del árbol, ¿sí? Porque les dije que el árbol es súper grande. Ya. Bueno, no terminemos con la explicación de allá.
existen diferentes cacaos que se cultivan aquí en Ecuador, ¿sí? Ahora, la diferencia entre un cacao ecuatoriano a un cacao mexicano, a un cacao africano, que son los primeros países exportadores actuales, es obviamente por el suelo, por los nutrientes y por el clima en el que se desarrolla la planta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el proceso del chocolate. Como les dije, se corta la mazorca en la mitad, se extrae los frutos con todo y pulpa. La pulpa y la semilla se colocan allá en cajas de madera, ¿sí? Todo el proceso que les voy a indicar es de una forma súper artesanal, porque todo lo elaboran con las manos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos cajas de madera y lo que hacen es colocar la pepa y la pulpa aquí dentro de una semana. Del primero al segundo día se colocan hojas de bijao. El bijao es como, ¿conocen el bijao? Ustedes de la costa, ¿no? El bijao, ustedes de Quito, bijao, ¿no? Ya, el bijao es donde envuelven la hojita, donde envuelven la humita. ¿Me cachan? Ajá, sí, así, esa hojita es igualita, pero esa crece como que en el oriente, ¿ya? Y se ponen hojas de laurel y de plátano. Entonces ahí se concentra full el olor y el sabor. La diferencia de hacerlo en cajas de madera o hacerlo así de forma industrial es que, como decía, no sé, nuestras bisabuelitas, abuelitas, no es lo mismo hacerlo con una cuchara de palo o una vasija de barro a meterlo al horno de la cocina, porque tiene un olor, un sabor súper distinto. Entonces aquí es lo que se concentraba el olor. Por eso el cacao que nosotros exportamos se denomina fino de aroma, porque tiene un olor súper rico. Del segundo al tercer día empieza el proceso de fermentación. Obviamente sale un olor a vinagre. El vinagre, obviamente absorbe lo que es la pulpa y le deja sequita a la pepa. Y del cuarto al quinto día en adelante, obviamente las pepas van a cambiar un montón de color. Ya no van a ser como cuando sale de la mazorca, que son cafecitas claritas, sino que en los últimos días van a tener un color súper oscuro. Ya un marrón, un café súper oscuro, casi negro. Ajá. Y luego hacen el proceso del secado. Ya. En el proceso del secado lo que utilizan son fundas de basura que se colocan en medio de las carreteras y ponen los granos de cacao. ¿Sí? Hasta ahora lo hacen, antes lo hacían así, o sea, como súper grande. Ahora ya lo hacen como que más moderado. Ajá, pero todavía lo siguen haciendo. Es una técnica súper natural porque el calor del sol y el calor de la carretera hacen que se seque súper rápido sin necesidad de una máquina industrial. Y lo que hacen es, ¿cómo saben que está seco el grano? Ellos cogen con sus manos, aplastan y suena un crack, así como cuando se rompe algo, o a tu vez con los pies. Ellos pisan y hacen en forma de una serpiente. Entonces, para que se seque de manera súper rápida. Si lo pisan con los pies y suena ese chasquido, quiere decir que ya está seco totalmente. Y luego proceden al proceso de tostar. En este proceso, lo que hacen es tostar, como les dije, de una manera súper ancestral, con una cuchara de palo y una vasija de barro, ¿ya? Lo que hacen es tostarlo sin aceite, sin nada, a fuego lento, durante más o menos unos 10 minutos, depende de la cantidad de las semillas que ya se puesto aquí. Y de aquí se empieza a descascarar, ¿sí? Sale la cáscara o la cascarilla que la denominan. Entonces esa cascarilla se coloca en diferentes canastitas. Y esa semilla, y esa cascarilla, ¿qué es lo que hacen? Nada del cacao se bota, ¿sí? Por ejemplo, la pulpa sirve para comer o para hacer el chocolate, la pepita para hacer el chocolate y la cascarilla para hacer mascarillas faciales a base de cacao o también la pepa de cacao para hacer el vino o el licor de cacao. Ajá. Entonces, a partir de que se sale la cascarilla, pasan al proceso de molir, que es el último. Este proceso, bueno, aquí tenemos 3 técnicas, ¿ya? Tenemos desde la más artesanal, que es la piedra de moler, el molino de casa y la máquina industrial. Aquí lo que hacen es poner la pepita, le muelen y tenemos los nibs de cacao, que es el polvito, ¿ya? Así tal cual ya tenemos el cacao 100% natural porque no le hemos puesto ningún ingrediente. Ajá. Y lo que se procede a poner es como que agüita, azúcar
y ya tenemos, y lo metemos a la nevera y tenemos como que la pasta de chocolate, que es lo más rápido de hacer. Ajá. Y en cambio, si se quiere hacer ya como que una barra de chocolate, eso ya es otro proceso. Cabe recalcar que el chocolate blanco no existe, ¿sí? El chocolate blanco es de un derivado del cacao. Como les dije, hay full cosas que se derivan de la pepa. Por ejemplo, para hacer esto, los nips de cacao lo que hacen es hacer el baño María. Y de ahí se extrae una grasa. Esa grasa la congelas y es la manteca de cacao, que sirve para los labios, para las estrías, para las manchas. Ajá. Y con esa grasa, poniéndole leche y leche condensada, se hace el chocolate blanco. Por eso tiene su color blanco. ¿Me cachan? Ya, muy bien. Y en cambio, si ustedes ven un chocolate azul, blanco, negro, rosado, o el rosado que hay en Río de Janeiro, esos chocolates no tienen cacao, porque un chocolate que tenga cacao siempre debe ser negro. Ajá, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No. O sea, ¿no importa aquí tanto el chocolate ya terminado como producto nuestro? No, nosotros no exportamos un chocolate hecho, o sea, como una barra, no. No, Solo la materia prima. Ajá, Sí, no hay solo. grasa, entonces, listo. Sí, las semillas tostadas son las que se exportan. Oh, Ajá, ya, o sea, ya fermentadas y lo todo, porque. procesan afuera. Ajá, exactamente. ¿Sí? Porque Pacari era, creo que quería salir ya con Sí, su- Pacari. Pacari es una de las marcas famosísimas que existen en Sí, creo que ya estaba a una muy buena categoría mundial que querían exportarlo ya como marca. Ajá. Y yo creo que sí, porque sí es full famosísima. Ajá. Pero es la única. De ahí, hoja verde también, pero es como que está en el segundo lugar. Eso. Muchísimas A sus gracias. órdenes, un gusto. Tienen que seguir por acá, tienen una tiendita y luego sigan su recorrido para que visiten la mitad del mundo. Ya, que les vaya muy bien. Ya terminamos de la explicación. Ahora vamos a probar un chocolate. Creo que es más raro. Vamos a probar. Creo que no voy a comprar una galletita. Y después vamos a conocer ahora sí la mitad del mundo. Esta es como una exhibición cómo se hacía el chocolate. Es mucho tiempo hacer el chocolate, es como que un día. No olviden de suscribirse. Amiguitos, pero si quieren que visitemos más lugares de cualquier país, háganme los comentarios, no se olviden suscribirse, darle like, a la campanita de notificaciones para seguir viendo estos videos como son turísticos. Me ayudan mucho.